1:33 de la tarde del miércoles 7 de diciembre, cuando el entonces presidente Pedro Castillo abandonó Palacio de Gobierno, 2 horas después de anunciar la disolución del Congreso y decretar un gobierno de excepción. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso. Es bastante el movimiento aquí. Pedro Castillo, su familia y Aníbal Torres salieron por la puerta 6 de Palacio de Gobierno, que conecta con la Alameda Chabuca Granda, mientras que el Congreso, en una sesión del Pleno adelantada, decidía su vacancia como presidente de la República por permanente incapacidad moral. Bien, votos en contra 6, abstenciones 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Ha sido aprobada. Se cita a las 15 horas, 3 de la tarde, a la representación nacional, a la sesión del Pleno, en el que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República, para que asuma el cargo de presidente de la República. Se suspende la sesión hasta las 15 horas. ¿Cuál fue la última orden de Pedro Castillo a los integrantes de seguridad del Estado encargados de protegerlo? A continuación, en punto final, detalles desconocidos de la orden de captura de Pedro Castillo Terrones en su intento por asilarse en la Embajada de México. Inmediatamente después del mensaje de autogolpe, Pedro Castillo se comunicó con el comandante general de la policía, el teniente general Raúl Alfaro, desde el teléfono del entonces ministro del Interior, Willy Huerta. Según la declaración que brindó el general Alfaro ante la fiscal de la Nación, Castillo le ordenó cerrar el Congreso y detener a la fiscal Patricia Benavides. En ese momento el presidente me señaló: general, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga la fiscal de la Nación. Ante ello le pregunté: ¿cuál es el motivo de la intervención, señor presidente? Y me respondió que esos detalles me los iba a dar el señor ministro del Interior. Luego ordenó resguardar la seguridad de las casas de la entonces premier Betsy Chávez, del asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y la casa donde se encontraban sus padres en San Juan del Lurigancho. Terminada la conversación, puse en conocimiento al jefe de Estado Mayor Vicente Álvarez y al Comando de Asesoramiento General Jorge Angulo de lo que me dijo el presidente. Seguidamente, di la orden de que la Policía Nacional tenía que garantizar el libre funcionamiento del Congreso y que el pedido de intervención a la fiscal era ilógico. Información de inteligencia dentro de Palacio de Gobierno da cuenta que el presidente estaba preparando su salida. En ese momento se activó un protocolo de seguridad policial para seguir los movimientos del entonces presidente Castillo. Pocos días antes del intento de autogolpe, el comandante general de la policía, general Raúl Alfaro, cayó enfermo con COVID y el jefe de Estado Mayor, el general Álvarez, siguiente en la jerarquía policial, se hizo cargo del comando. Ante esa indicación, el general Álvarez fue a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para reunirse con los jefes de las instituciones militares. Instantes previos a la salida, el conductor del vehículo oficial confirmó que la orden del presidente Castillo fue dirigirse hacia el distrito de San Isidro. De inmediato, el general Alfaro se comunicó con el jefe de inteligencia de la policía, el general Carlos Malaver, a quien le ordenó seguir los desplazamientos de Castillo en caso buscara salir del país o asilarse en una embajada.
Desde que la caravana salió de Palacio, la ruta que tomaron los vehículos oficiales fue monitoreada por el alto mando policial. El presidente Castillo, con su familia y escolta, ya estaban en la avenida Tacna, a punto de tomar la avenida Garcilaso de la Vega. El convulsionado tráfico limeño atrapó a la comitiva presidencial. El intento por liberar el paso parecía no funcionar en ese momento. A diferencia de otros desplazamientos oficiales, los motorizados, conocidos como liebres de tránsito, parecían no ejecutar los protocolos para cerrar las calles. Los vehículos oficiales de la Unidad de Tácticas Especiales, conocidas como SWAT, tenían un papel muy importante en este desplazamiento: comunicar la ubicación de Pedro Castillo. La comitiva avanzaba confundiéndose en el caos vehicular. En ese instante, el país estaba en crisis total. El análisis de la ruta que seguía la comitiva policial coincidía. Había un plan de fuga. Primero se avanzó por la avenida Tacna, luego Garcilaso de la Vega, para después conectar con la avenida Arequipa. En la ruta, primero se encontraba la Embajada de Venezuela, luego la Embajada de Cuba y por último la sede de la Embajada de México. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía ratifica su respeto al orden constitucional y señala que cualquier acto contrario a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución constituye infracción a la Constitución y genera no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía. El Congreso aprobó con 101 votos vacar al presidente Pedro Castillo. En medio de este anuncio y después de una reunión con las autoridades de las Fuerzas Armadas, el comandante general de la policía dio la orden de detener al presidente Castillo. Las unidades de tránsito recibieron la orden de cerrar el paso a la caravana presidencial. Desde el momento de la fuga de Palacio, Castillo no sospechó que sus guardaespaldas, integrantes de seguridad del Estado, tenían la misión de detenerlo. Cuando la comitiva presidencial cruzó la avenida España en el cercado de Lima, quedó atrapada en medio del tráfico. La camioneta donde trasladaban a Pedro Castillo intenta abrir paso, pero la congestión vehicular lo impide. En ese momento cambió la historia para el entonces presidente de la República. Agentes de seguridad del Estado que iban como escolta bajan y corren hacia el auto donde se encuentra Castillo. Ya se tiene la orden de detención bajo el concepto de flagrancia. Es el mismo agente de seguridad del Estado quien le comunica la orden del alto mando policial. Para resguardar la seguridad del detenido, agentes de la SWAT rodean la zona. Después de unos minutos, el expresidente Pedro Castillo fue conducido a la 7ª región policial en calidad de detenido. Con esta decisión, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional rechazaron el quebrantamiento del orden constitucional, una decisión trascendental para garantizar la democracia en nuestro país.